Tenemos como siempre invitado al señor Marcos Hinojosa como analista político y a la licenciada Fiorella Matos en torno a este tema que nos ha traído un tanto, no desprevenidos, pero sí sin elementos para analizar, pero queremos hacerlo. Lo ha dicho el premier Adiancén, licenciada Fiorella, bienvenida a Pulso Político, en torno a retirarnos de la Corte Interamericana por los hechos que todos conocemos, ¿no? Esto apoyaría, ayudaría en lo que se refiere a las personas que ejercen violencia contra la mujer, ¿o no sería así? Ante todo, buenas tardes, gracias por la entrevista. Para llegar a una decisión tan trascendental en la vida de los peruanos de retirarnos de los derechos humanos, habría que evaluar primero si nos encontramos con una madurez social como para poder llevar a cabo este tipo de decisiones, ¿no? Teniendo en consideración que no solamente debemos de verlo bajo el enfoque de pena de muerte para agresores o para delincuentes, ir más allá de cuán preparado está nuestro sistema de justicia para realmente impartir justamente eso, justicia y de una manera que realmente se vaya a sancionar a quienes ameritan este tipo de penas, ¿no? En lo que corresponde al tema de violencia contra la mujer y grupo familiar, lo más extremo que nos toca vivir es justamente el feminicidio. La semana pasada el sexto feminicidio se reportó en Arequipa, en el distrito de Caima, justamente este varón que ha violentado a su pareja con una comba, deja 2 niños huérfanos producto de este feminicidio, no solamente huérfanos de madre, huérfanos de padre también, porque este se va a ir preso más de 30 años, que es lo que corresponde por el daño ocasionado, ¿no? Entonces vemos todo este problema que nos genera la comunidad por decisiones muchas veces que se han podido evitar si atendiéramos a tiempo estos casos de violencia contra la mujer y grupo familiar, y lo que es más importante, si hubiéramos trabajado prevención. Habría la posibilidad entonces de seguir el camino, porque va a ser un camino largo, de seguir el camino para llegar a impartir pena de muerte a violadores de menores de edad, a violadores o asesinos de mujeres. ¿Podría ser o muy difícil? Bueno, lo difícil o lo imposible no existe, ¿no? Si tenemos a los funcionarios adecuados y preparados para armar los marcos normativos acorde a la situación que nos toca vivir en este momento en nuestra comunidad, y si hay una sustentación técnica fehaciente que acredite que realmente estamos preparados para ingresar a una sanción de pena de muerte bajo los causales respectivos y con un criterio jurídico muy bien establecido, yo creo que sí, pero debemos de entender siempre que estamos atendiendo el problema en la fase terminal, ¿no? Cuando Claro. ya se ejecutó, cuando ya que se consumó el hecho. Lo que sí deberíamos de apostar a la par es trabajar en prevención para que las nuevas generaciones comprendan lo importante del respeto y los valores que se tienen que tener desde la familia, porque ese es el ejemplo de los nuevos ciudadanos cuando lleguen a la comunidad, es lo que van a replicar. Solamente para decirle, por ejemplo, ante acciones delincuenciales extremas, 30 balazos, 20 balazos, 9 balazos, y no tiene miramiento de nada, lo que está diciendo Fiorella, tiene toda la razón. La sociedad nos estamos defendiendo. Ellos nos atacan, nosotros que somos los dueños, tenemos que levantar el brazo, la mano para que no nos hagan nada. Por eso, la pena de muerte, si bien es cierto que ya se hizo en una oportunidad por traición a la patria, es una forma de poder de frenar, pero por supuesto que la prevención, educación es una situación interesante, es como para tener un ciudadano del mañana, tenemos que educarlo bien. Y eso es prevención en la familia, en la iglesia. Por ello es que tenemos que invertir más en la educación. Eso es lo que está mencionando Fiorella y me parece totalmente correcto. Imponer la pena de muerte depende del gobierno de turno, depende de un informe especial de la policía, del Poder Judicial. ¿De quién depende, señor Hinojosa? Habría que cambiar la constitución, porque en el artículo correspondiente a ello, solamente por traición a la patria mataron a un suboficial hace más de 30 años porque era traición a la patria. Pero en este caso, que un delincuente ve a una dama, no le entrega su celular y la mata, interviene a un menor de edad y que también se resiste, y él 30 balazos, sicariato, extorsión,
De ninguna manera podemos aceptar eso. Países, Singapur, un país tan adelantado, lo tiene. Estados Unidos, en varios estados, Pena también de muerte. comprende la pena de muerte. ¿Y por qué no hacerlo nosotros? Ustedes que son especialistas, me dirijo a la licenciada Fiorella Matos, conocemos del tema, ¿no? Y hemos dado las pautas de nuestros televidentes en Pulso Político. Esto de la violencia contra la mujer, los feminicidios, de alguna manera tiene que parar. Entonces, si la forma es imponer pena de muerte, se tendría que hacer, porque esto no disminuye, Fiorella, al contrario sube, ¿no? En el caso explícito del delito de feminicidio, realmente la pena de muerte no creo que sea intimidatoria. Tanto es así porque vemos que el año pasado de los feminicidios que hemos tenido, los mismos agresores se han autoeliminado. O sea, ya no están aquí con nosotros como para poder sancionarlos punitivamente. En este caso explícito de la violencia contra la mujer, ante el problema que se genera en el varón, los celos, el machismo exacerbado, ni el hecho de dejar de vivir significa un atenuante en el momento de decidir eliminar a la persona que dicen amar. Por eso nosotros somos reincidentes en el concepto de que debemos de trabajar prevención, sobre todo educación emocional, que es lo que estamos apostando ahora, para que las nuevas generaciones comprendan la importancia de reconocer, regular y comunicar emociones, para que llegado el momento entiendan que el camino para solucionar un problema no es matarse o matar. Para otros delitos yo creo que Claro. sí encajaría, ¿no? Pero explícitamente para el tema de violencia contra la mujer en la tipificación feminicidio vemos que es ni la vida les importa a estos agresores porque se autoeliminan y ya no tenemos a quién dar la sanción punitiva. El camino sería entonces prevención y una buena salud mental, ¿no es cierto? Prevención, Exacto. salud mental, salud emocional. Mira, en la selva es dable, más de 594 profesores, ¿ah? En los 3 últimos años han violado a menores de edad. Esa niña se cura, esa niña la tiene de por vida y muchas de esas niñas ahora son señoritas y van a caminar con ese trauma que significa violarlas y violarlas no solamente una vez, cuantas veces le hago la gana. Entonces medidas extremas por supuesto que no va a ser una solución, pero es una restricción para estos malditos que lo único que saben hacer es entrar en ese plan para malograr la vida de las damas, de las mujeres que tanta falta nos hacen. Ahora, si ya ustedes que conocen bien el tema sobre la violencia contra la mujer, sobre ese delincuente que mata a una persona por un celular, no es el camino a la pena de muerte. Entonces, lo que está haciendo el gobierno mediante Adrián Sen, el primer ministro, es lanzar un globo de ensayo. O sea, para ver qué opinamos, algo así. Fiorella, Bueno, como les explicaba, hay algunos delitos en los cuales puede ser una acción podría. disuasiva, ¿no? La tipificación de la pena de muerte, sicariato, robo agravado, ¿no? Entre otros. En el tema de violencia familiar, yo no sé cuán beneficioso sea, ¿no? Si justamente lo que queremos evitar es que el niño quede en orfandad, ¿no? Aunque realmente ya por el hecho mismo, la ausencia del padre por un periodo de 30 años o más, ya está evidenciando una ausencia paterna, no un rol parental. Regresamos a lo mismo, en el tema de violencia contra la mujer y grupo familiar en este extremo, vamos al feminicidio, no habría una baja quizás por esto, tal vez en el delito de abuso sexual, ¿no? Como lo ocurrido en Condorcanqui, en Amazonas, con estas menores aguajunas, donde lamentablemente el Estado, como siempre, llega tarde y no solamente eso, tiene funcionarios que con expresiones muy burdas tratan de minimizar los hechos, tipificándolo inclusive como prácticas culturales, cuando todos sabemos que una práctica cultural en estas regiones se basa en el respeto y la violencia sexual no tiene ninguna característica de respeto, ¿no? Es un poco triste ver cómo ministros de Estado tratan de poner paños fríos ante una débil participación del Estado en una situación tan compleja como es la garantización de la educación íntegra de estas menores que por las distancias en las que viven tienen que alojarse en albergues, en casas, ¿no? En residencias que le dicen ellos con pésimas condiciones,
sin el mayor respeto por la misma dignidad de cada una de ellas, donde muchas han sido violadas por exponerse a tener una toalla higiénica, ¿no? Como se ha podido advertir en los reportajes de los medios de comunicación. Encima de eso, disculpa, Fiorella, mira, el ministro de Educación, la ministra de Cultura, la ministra de la Mujer, no se puede decir que avalan, pero tratan de menguar, tratan de minimizar la actitud del ministro de Educación, que es el que tiene que, lo que mencionas, prevención, educación, retirar a esos sinvergüenzas malditos que pretenden abusar sexualmente de menores de edad, caramba, no hay justificación. Ahora, Fiorella, ¿cuán valioso es el tema del hogar en torno al abuso sexual, al feminicidio? ¿Cuán valioso es enseñarles en el hogar cómo deben protegerse, cómo deben prevenirse, lo que estamos hablando? ¿O es cero en el hogar este tipo de conversaciones? Bien, antes de responder tu pregunta, complementando la anterior intervención, para nosotros no es sorpresa escuchar este tipo de expresiones de ministros de Estado. Ya lo hemos advertido anteriormente con otras ministras de la mujer, donde inclusive tuvieron la osadía de declarar a nivel mundial que el Perú era un país de violadores, ¿no? Como si todos los hombres peruanos tuvieran este problema tan terrible, ¿no? de agresores. Desde ahí parte pues el desconocimiento de su propia estadística del mismo ministerio que reporta cuántos casos de abuso sexual se tienen, ¿no? Nunca podemos llegar a extremismos en nuestras declaraciones para generar confrontación, porque realmente nuestra sociedad lo que necesita es un trabajo articulado tanto del varón y la dama, ¿no? No podemos estar generalizando. El violador tiene un nombre y un apellido específico, no son todos los varones. Con respecto a ello, aclarar el tema de que la prevención no solamente se trata de repartir mandiles rosados, creyendo que con esto vamos a cambiar estructuras machistas que vienen de años, ¿no? Presupuesto que tranquilamente pudiera haber sido usado en una prevención sostenible y que ha sido destinado a utensilios que ahora te he puesto están de trapeadores en las casas, claro, ¿no? Y no lograron su objetivo. En consideración a lo que tú mencionas, el rol de la familia es determinante. El agresor no nace agresor, la víctima no nace víctima. En algún lugar estas personas distorsionan su rol social. Y está fallando el hogar entonces, está fallando. Por supuesto, la ausencia del Estado en el apoyo a las familias es evidente. No tenemos centros de orientación familiar, no hay accesibilidad para que las nuevas parejas puedan recibir información u orientación. Nosotros estamos presentando un proyecto de ley para modificar el Código Civil de tal manera que dentro de los requisitos para las uniones conyugales esté también el requisito de evaluación psicológica, claro, no como una acción disuasiva a la unión, sino como una acción preventiva de que si de pronto alguno de los miembros de esta nueva sociedad conyugal que se va a constituir a manera social se advierta si hay problemas de depresión, ansiedad, que se deben ser tratados oportunamente para que posterior no generen hechos de violencia con situaciones lamentables, ¿no? El rol de la familia es determinante. Más allá de la procreación y la manutención, el rol de una familia se llama formación, al margen del concepto que se tenga de familia debido a la situación social que se vive. Una familia puede ser mamá-hijos, papá-hijos, nietos, abuelos. En esencia, nuestro rol dentro de la sociedad que nos toca vivir, el aporte a la sociedad que nos toca es dar justamente ciudadanos en valores, ciudadanos en formación, pero eso no lo vamos a encontrar en la escuela. La formación viene del hogar, claro, en el colegio se viene la complementación. Si la familia está fallando y vamos a hablar de pena de muerte para un violador, deberíamos hablar también de pena de muerte para los familiares que deformaron a este ciudadano y que nos pusieron en contacto con un ciudadano de riesgo, ¿no? Está fallando el hogar y eso es deber de los gobiernos de turno, ¿no? Tratar de implementar este tipo de educación. Vamos a dejar un ratito este tema de la pena de muerte. Señor Marcos Hinojosa, ¿qué referencias tiene el viaje de Dina Boluarte, presidenta del Perú, a China? Lo único que se ha dicho es de que sabemos del viaje a China es de que le gusta el chifa, pero más allá de eso, cartera de obras, proyectos, no hay nada. Al parecer se le criticó bastante antes de su viaje, que era bastante oneroso. ¿Para qué iba a hacer una escala en Francia con alojamiento y de todo el gasto que ocasionaba este viaje? Pero cuando ha llegado, hay que reconocer que el ministro de Relaciones Exteriores, González Orachea, le ha preparado unas reuniones con empresarios de chinos que pueden invertir
en nuestro país. El Perú se está convirtiendo en el país de las oportunidades. Ahora, Estados Unidos también está visualizando la riqueza que tiene nuestro Perú, no solamente en minerales, no solamente en agua, también, mire, el litio. El litio lo necesita China, lo necesitan países. Milei, el presidente argentino, ha viajado exclusivamente él, sin antes pedir el asesoramiento de los ministros de Relaciones, directamente a hablar a Estados Unidos, pero no con el presidente, sino con los empresarios. Eso es positivo. Si es cierto que solamente van a invertir en Shanghái, ese viaje hubiera sido insulso. Tenemos la esperanza que sea en Corío, que sea en Hilo, que Pero sea más en allá de Marcona. esos dos proyectos que son fabulosos, los dos puertos, bueno, el puerto en realidad de Chancay, ¿no? Porque Corío todavía es incipiente su construcción. Más allá de eso, algo más de la presidenta Boluarte, no sé. Pero el ministro de Transportes ha tenido contacto para hacer la línea férrea, por ejemplo, de Hilo a Brasil, y eso es significativo, porque a este gran país le sería bastante más barato que dar toda la vuelta para la exportación de sus productos y también como la importación. Línea férrea, hacer más trenes, porque también se ha conversado en eso, y es necesario, abarataría todos los costos y el trabajador, el profesional, tendría más oportunidad de dedicarse a la familia, porque como ahora, solamente un viaje en el ómnibus se demora una barbaridad y hay que salir a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, pero en sí, si sacamos la cuenta de toda la visita, ha sido positiva. Muy bien, ya nos queda muy poco tiempo. Licenciada Fiorella, una preguntita que queda todavía en cartera. Queríamos saber, ¿qué pulso político lo ven varones, damas, ¿no? Pero a una madre de familia, sea joven, una madre de familia más allá de los 30, para que haga prevención en su hogar, ¿qué le puede decir a sus hijas, a sus hijos? O sea, ¿cómo podemos identificar, ¿no? Yo mismo, como periodista, ¿qué le puedo decir yo a mis hijos para que cuando estén solos sepan identificar a alguien que probablemente los quiere agredir sexualmente? Para comenzar, tenemos que erradicar conceptos que hemos venido normalizando. Bruta, sonsa, mala madre, no son expresiones de cariño. Adjetivos. El puñete, la patada jamás va a ser una muestra de amor, ¿no? El ir contra lo que tú quieres en tu voluntad, en tu identidad sexual, tampoco es una muestra de amor. O las famosas pruebas de amor, ¿no? Que muchos jóvenes creen que es la manera más clara de demostrar un afecto, que tampoco es eso evidente. Todo parte del hogar. El comportamiento o el reflejo que den los padres a los hijos va a ser lo que ellos van a buscar cuando sean grandes y formen sus hogares. Si de pronto el papá respeta a la mamá, pues ese es el perfil que va a tener la nena. Si de pronto el papá agrede a la mamá, inconscientemente la nena va a buscar a una Puesto el pareja. mal ejemplo. Exacto, va a buscar una pareja agresora, porque un amor bonito no la va a llenar, porque no fue el reflejo que vio en su tantos hogar. años. Y ahí entra nuevamente la educación, Exacto. en la prevención. Educación, principios, valores, enseñanza, control, lo que antes se hacía en nosotros, ¿no? Lo que está mencionando, toda la razón, caramba. El hogar es el ejemplo, el hogar es lo que trasunta el niño. En mi casa era así, mi mamá me daba amor, mi mamá me cuidaba, mi papá me llevaba a hacer deportes, etcétera, etcétera. Pero ya vivimos en un mundo totalmente diferente, ¿no? Han pasado 30, 40 años, se cambió radicalmente el mundo. ¿Cómo identifico yo? ¿Cómo sé que a mi hijo lo quieren agredir sexualmente en la escuela o en el mismo hogar? Bueno, para comenzar es preciso reconocer de que los valores no cambian, ¿no? Generación tras generación, el valor del respeto es el mismo, las virtudes son las mismas, lo que ha cambiado es cómo enfocamos nosotros, y hemos llegado a un concepto tan errado que lo malo se vuelve bueno y lo bueno se vuelve malo. De ahí tenemos que tener claramente en nuestro hogar qué es lo que se permite y lo que no se permite, y el respeto es el termómetro que debemos de tener todos en nuestro hogar, para de ahí ir dándole la gradualidad a los valores que como propia familia se van a tener que ir brindando. En el caso específico del abuso sexual, como ustedes saben, la pedofilia, la trata de personas se intensificaba a través de las redes sociales. Después de pandemia ha habido un cambio estructural muy fuerte en lo que es accesibilidad, sobre todo a menores de edad, con estos depravados que usan perfiles que son completamente adulterados
para acceder a nuestros menores. Para comenzar, los niños no deberían de tener celular, y de tenerlo deben estar normalizados y con códigos de seguridad donde los padres pueden acceder. Número 1. Número 2, los límites desde el hogar deben ser claros y muy bien señalados. Horarios en que se puede acceder al internet, y qué páginas pueden accederse, ¿no? Y hablar con nuestros niños, ¿no? Cualquier menor que inclusive están siendo utilizados por esto del sicariato para captar otros menores y puedan ser violentados, nadie tiene por qué primero tocar su cuerpo. Eso es de cajón, eso tenemos que enseñar a nuestros niños desde que empiezan a ir al nido, ¿no? Y a comunicarse y a hablar. Y las partes genitales de todo ser humano se describe con la parte que corresponde y con el nombre que da, porque cuando se ha entrado a cámara Gesell, lamentablemente los nenes expresan en doble sentido la descripción de sus partes físicas, y ahí es donde se encuentra un problema terrible con las valoraciones que se hacen, porque no se puede describir realmente el daño causado con las víctimas, ¿no? Esto no debe ser tomado como tabú. Una educación sexual va de la mano de reconocer que es sexo, sexualidad o genitalidad, que lo debemos de tener claro para poder exponerlo también a nuestros niños, ¿no? Con respecto a la participación de la familia en situaciones de violencia, denunciar. Si ya tenemos un hijo, una hija que ha sido víctima de abuso sexual por parte del padrastro, el primo, el tío, el abuelo o el mismo padre, tenemos que denunciar para que se dé la sanción correspondiente y esto no se siga dando. Antaño había mucho alcahuetería con respecto a este problema, ¿no? Por la dependencia económica muchas veces de la madre al agresor, pero ahora vemos que las mujeres trabajamos y podemos acceder a una estabilidad económica que no condiciona una denuncia que se puede hacer ante un agresor. Y desde ya la comunidad juega un rol importante y determinante. En la mañana justamente estamos declarando por esto de los abusos sexuales a jovencitas que suben a los taxis y después de las fiestas que se hacen los fines de semana son víctimas de abuso sexual. Si bien es cierto, si sabemos que estamos en una sociedad de mucho peligro, los padres debemos de jugar un rol más trascendental en estos problemas que nos están viviendo, ¿no? Porque cuando viene el abuso sexual, vienen también las lamentaciones. ¿Por qué esto? ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no la llamé? ¿Por qué no controlé? Por eso es muy importante aceptar primero la realidad que nos está tocando vivir de inseguridad y qué medidas vamos a tomar para que una salida de fin de semana no se convierta en el camino a un vía crucis, ¿no? Con este problema del abuso sexual. La familia juega un rol determinante, los límites, las normas que pongamos en nuestro hogar son para respetarse y la comunidad tiene que complementar este cuidado que se viene haciendo y no normalizar situaciones de violencia, canciones o expresiones o giros muy burdos, muy vulgares, que los vamos enseñando desde niños y que no nos damos cuenta de esa línea tan delgada que hay entre la vulgaridad y el respeto que debe de existir en nuestra comunidad. Pulso político.